Muy bien. Vamos a dar comienzo. Usualmente cuando hay fiesta, no estamos pasando por fiesta, no leemos las porciones, pero sí podemos compartir otra cosa fuera de la Torá, ¿sí? Si bien las porciones también utilizamos los evangelios y los salmos, pero hoy la palabra de hoy la titulé Siembra y Dios multiplicará. Y yo le hacía esta pregunta a mi esposo: ¿y qué podemos sembrar? Y depende de la época, me dice. Pero no me estaba refiriendo a eso. Hoy vamos a ver, como dice el dicho, cosecharás lo que sembraste, ¿no? Y vamos a descubrir que durante nuestra vida cosechamos, ¿no? Vamos a ir cosechando, a veces quizás cosechamos amargura, pero la idea es que cosechemos cosas buenas, amén. Entonces, la palabra que hoy quiero traer está en Primera de Reyes y también está en Segunda de Reyes, pero vamos a comenzar a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Aquí nos está hablando acerca del profeta Elías, ¿sí? En Segunda de Reyes también, que lo vamos a ir viendo más adelante. Son historias muy, muy similares, ¿verdad? Quizás aquellos que la hayan leído se darán cuenta de lo que estoy hablando. Pero vamos a comenzar con esta historia. El título dice Elías y la viuda de Sarepta. Dice así, ¿tienen todos? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. ¿Estamos bien? Los espero. Así damos tiempo también para los que se están conectando y los que están buscando aquí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y dice así: Vino luego a él palabra de Yahweh diciendo, levántate, hablando de Elías, ¿no? Dios le estaba hablando a Elías, dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leñas, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Yahweh, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahweh, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había dicho por Elías. Para el contexto, en Israel estaba pasando una situación que dice que iba a haber 3 años de sequía. Hace poco estaba hablando con alguien y me decía, no, porque tenemos que guardar alimentos, tenemos que hacer... guardar en depósito alimentos no perecederos, porque va a venir tiempos difíciles y porque va a haber escasez. Y cuando leía esto me venía eso lo que me decía la mente, ¿no? Y aquí nos dice, aquí le dijo que cuando, hasta que haga llover, ese versículo 14, porque Yahweh Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día
que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, durante esos 3 años, aunque la tierra esté pasando hambre, en tu casa no va a haber escasez. Entonces, recordaba yo cuando era más chica y mi mamá era el único sustento de nuestra casa. Éramos 4 hermanos y una mujer sola, ¿no? Aquí tenemos el caso de una viuda, pero yo pensaba, comparaba la vida de mi mamá, que tenía que alimentar a 4 chicos sola, y muchas veces estábamos en escasez y estábamos, mi mamá preocupada, ¿no? Siempre la frase antes de dormir, mamá decía, Dios proveerá, mañana Dios proveerá. Y nos acostamos a veces con la panza vacía, y a veces mi mamá tenía un amigo que se llamaba Carlito, y siempre por ahí caía de sorpresa. Y decíamos, no podíamos, que venga Carlito con un asadito, decíamos nosotros, ¿no? Y parecía que no sé, nos escuchaba y aparecía, ¿no? Y muchas veces aparecía con un asado. Y ese día, un día nos acostamos, uno de los tantos días que a veces nos acostábamos con hambre, el vecino, que para muchos el vecino era un macumbero o era medio extraño, ¿no? No era muy sociable con los demás, golpeó nuestra puerta, no teníamos nada para comer, golpeó nuestra puerta y me dice, escúchame Estela, dice, yo hace rato que veo, vivíamos en una esquina y en la otra esquina había un almacén, hace rato que veo que no han pasado al almacén y supuse yo que no tienen para comer. Sí, no tengo ni sal tengo, dice mamá, ¿no? Dice, mira, yo tengo, me sobró asado, ¿no? Dice, me sobró asado, dice, y no lo voy a comer todo. Nos trajo una bandeja así de chorizo, asado y todo. Y siempre me acuerdo la frase que decía mamá, mañana Dios proveerá. ¿Y quién iba a pensar que el vecino, que parecía para nosotros era medio extraño, y cuando había puesta del sol se ponía así unas posiciones medias raras, ¿no? Iba a ser el que golpeara nuestra puerta, que nos viniera a traer una bandeja de asado. Dice, ¿qué más necesitas? Nos decía. Dice, no tengo ni sal ni aceite, no tengo nada. Y nos traía, me acuerdo que esa vez nos trajo cocoa, nos trajo yerba, sal, aceite, todo nos trajo un surtido, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? A través de esta historia, que aunque la economía del país pueda ir mal, sabemos que Dios va a proveer, ¿no? Entonces, cuando nosotros, muchas veces, muchas familias, capaz que los que estamos acá estamos bien económicamente, estamos bien y todo, ¿no? Pero muchas familias, quizás a través de las redes sociales, estén viendo este mensaje y se encuentren solos. Bueno, yo soy madre sola, soy viuda, y hay casos, por ejemplo, de abuelas que se hacen cargo de los nietos porque los padres viven una vida loca o lo que sea, ¿no? Y se tienen que hacer cargo además de que criaron a sus hijos, de los nietos y alimentarlos, ¿no? Entonces a esta sección de nuestra vida podríamos llamarlo: en la soledad aumenta la provisión. A veces podemos sentirnos solos y desamparados, así como esta viuda, pero Dios aumenta la provisión. Dios se acuerda que a sus hijos, a veces Dios nos prueba. A veces mi esposo me dice, pero no hay plata. Siempre tiene ese dicho, no hay plata. Mirá, yo le digo bueno, no tenés ni idea lo que no es para ofenderlo a él, ¿no? Pero ¿sabes? Yo siempre se lo digo, no tenés ni idea cuando no hay plata, le digo yo, que buscás en todos los bolsillos y no encontrás nada, ni un peso encontrás. Entonces, a veces estábamos preocupados, estábamos pasando, ¿no? De situaciones de enfermedad o de que tenemos que ir al médico y que te cobran acá y esto, ¿no? Yo le decía, no te preocupes que te va a alcanzar. Con lo que tenemos, hace poco mi esposo cobra los fines de semana, ¿no? Y bueno, hasta la semana teníamos que esperar que cobrara. Entonces, con lo que tenía, daba ahí. Yo digo, no te preocupes que va a sobrar, va a dar para los días que faltan, ¿no? Y eso es lo que nos dice. Entonces, cuando estemos en esa soledad, ¿no? Que la soledad a veces no se trata de que estar acompañada de personas. Muchas veces nos sentimos solos, ¿no? No sé, digo, bueno, tengo mi esposo, pero me siento solo, me siento esto, siento que no. La provisión de Dios, o sea, acordarnos de esta historia. Me acordé tanto de mi madre, me dice, mañana Dios proveerá, mañana Dios proveerá. Y alguien caía, ¿no? Entonces, aquí la viuda decía, pero tengo solo esto,
para comer. No me alcanza ni... Y siempre, a veces es bueno recordar el pasado para decir, cierto, que Dios estuvo en aquel momento, ¿no? A veces somos nos olvidamos muy fácil de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Y entonces me acordaba de otras, que aparte de que mi madre tenía 4 hijos que alimentar, aparecían algunos amigos de nosotros que nos criábamos ahí en el barrio, que tampoco tenían para comer. Entonces, aparte que apenas tenía para nosotros, también alimentar a otros, ¿no? Y bueno, y proporcionar la comida, ¿no? Bueno, y Dios daba. Y literal, teníamos unos amigos que en realidad tenía 4 hermanos más y venían a comer en nuestra casa. ¿Y cómo alcanzaba? Me puede decir, la comida que apenas nos daba para nosotros alcanzaba para compartir a los otros. O hemos pasado situaciones que a mí me ha pasado, de que Dios nos mueve a dar algo. Ahora van a decir, la hermana está pidiendo plata. No, pero nos mueve Dios, tengo solo esto, a dar. ¿Y cuánto hemos visto? Yo he visto de que damos no con, ya cuando dudamos, no sé si me va. Ya cuando dudamos mejor ni lo demos. Pero cuando lo damos así de corazón, Dios recompensa. Yo lo he visto muchas veces que cuando trabajaba en Argentina, me acuerdo una vez una situación de que, no la conocía a la persona, pero sentí la necesidad de darle. Yo digo, pero tengo solo esto, ¿no? Y Dios después recompensaba, mira, tengo esto. Y justo esa familia estaba pasando necesidad y yo no sabía, no tenía ni idea. Y Dios al tiempo recompensa, ¿no? Y quizás no solo monetariamente, sino recompensa en otras áreas de nuestra vida. Entonces aquí la viuda dice, bueno, tengo solo esto, pero obedeció, ¿no? Dice, es lo único que tengo. Y fíjense que dice, el aceite de la vasija, ni la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra de Yahweh que había dicho. O sea, por esos 3 años no menguó. O sea, por más que estemos pasando necesidad, si nuestro corazón, ahora el domingo, termina Panes sin levadura y comienza primicias, ¿no? Si no me equivoco. Bien. Primicias para nosotros en aquella época era como, dice que el sacerdote mecía la cebada delante de la presencia de Dios, ¿no? Lo mejor de la cebada, lo mejor de la cosecha, ¿no? Para dar como su fruto. Nosotros no somos sacerdotes, no tenemos templo, no tenemos una cebada, pero nosotros podríamos hacer algo por alguien más. Pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el fruto? No solo capaz material, sino cuál es el fruto que cuál es la primicia que yo voy a dar al Señor ahora. En otros años hemos dado una canasta a alguien que Dios ha ministrado en nuestro corazón y le hemos dado a esa persona. O cuál es el fruto espiritual que le podemos dar a Dios. Amén. Aunque a veces sea poco lo que tengamos, ¿no? Como esta viuda. No, dice la palabra, dice que Dios le gusta el dador alegre, ¿no? Que no lo hagamos, bueno, y será que no, pero si empezamos a ser matemáticos, ¿no? Y hacemos esa cuenta, ¿no? En la mente, no, pero si no, acá no me va a dar, ¿no? Entonces, a lo que voy es que demos de corazón. No estoy hablando de que acá vengan y pongan plata y que no, sino que todo lo que salga de nuestro corazón sea para el Señor, como para el Señor. Amén. Entonces, esta es una historia muy similar con la que viene a continuación, que está en Segunda de Reyes, pero ahora nos habla del profeta Eliseo, ¿sí? Que era el sucesor de Elías. Y él aprendió muy bien de su maestro, de cómo tenía que actuar. Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 1. También nos habla acerca de una viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite.
Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego y le contó el varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y ponga a tus acreedores, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que te quede. Aquí quizás algunos toman esta palabra como vivir del Evangelio o vivir de la palabra de Dios. Acá no se está refiriendo a eso. Pero aquí yo le titulé la parte de nuestras vidas como sería: en la escasez aumenta la fe. Porque si nosotros no somos probados en la escasez o en la enfermedad, ¿no? O en la soledad, nuestra fe va a seguir igual. Necesitamos, hace unos días o hace unas semanas oraba a Dios, ¿no? Y le decía: bueno, yo quiero ver tus milagros, yo quiero ver tus sanidades, yo sé que Dios lo puede hacer, no dudaba que Dios lo podía hacer. Hasta uno tiene que tener control de sus palabras, porque Dios toma muy en cuenta esas cosas y dice: bueno, vos querés ver mis milagros, vos querés ver mis sanidades, bueno, te lo voy a hacer en carne propia. A veces nosotros oramos y pedimos y pedimos mal, pero no dudamos que Dios puede hacer, que Dios aún hace milagros, pero a veces necesitamos pasar nosotros mismos por esas cosas para también entender al otro. Porque si nosotros que estamos acá compartiendo la palabra somos y nunca nos pasa nada, ¿cómo vamos a entender a aquel que viene con necesidad? Aquel que viene desanimado, aquel que viene cansado, si nosotros no pasamos también. Dice que Yeshua pasó hambre, estuvo cansado, ¿no? Tuvo sed, tuvo hambre. Él también tuvo que pasar lo mismo que nosotros para tener compasión del otro. Entonces aquí nos habla de tinajas, de vecinos, y nos habla del aceite. Fíjense que dice que solo tenía una vasija de aceite. Y eso aquí nos habla acerca de la fe que puede haber en nosotros. Capaz algunos tienen más fe que otros, ¿no? Y aquí nos habla de la fe que tenía esta mujer. Llenó vasijas, y llegó un momento que ya no había lugar donde más poner. Y el aceite, ¿qué representa? Representa el Espíritu, ¿sí? Podemos ser llenos nosotros, pero a veces el Espíritu no puede obrar más porque no hay vasijas. Nosotros somos esa vasija que necesita ser depositado ese aceite, ¿no? Y el Espíritu es ilimitado, o sea, no tiene límite. Él puede llenar. Los que somos limitados somos nosotros, las vasijas. Entonces, qué bueno es que, fíjese que acá pidió prestado a los vecinos. Y eso nos habla también del servicio, ¿no? Que no solo dice, vive tú de lo que te quede del aceite, sino que también llenar a los otros de esa unción. Así como Eliseo dice que agarró, ¿no? Se agarró de Elías, quería también la unción que tenía Elías. Y él quería esa unción, ¿no? Quería ese poder que él tenía. Y esto nos está hablando aquí también lo mismo. Que nosotros, de ese aceite, de esa unción que tenemos, poder llenar a otros. O sea, verter esa experiencia, ese conocimiento a otros, ¿sí? Porque la obra redentora y la obra que hace de convencer de pecado solo lo hace el Espíritu, ¿sí? Pero esa vasija nuestra no tiene que tener, bueno, hasta acá llega mi fe. Hasta acá, no dejar que Él nos siga llenando, que Él nos siga llenando, que Él nos siga llenando. Y vemos que en la escasez aumenta la fe. Porque ustedes piensen que no sé si era una vasija era muy grande o qué, pero tenía solo una vasija, no nos dice el tamaño. Y cómo fue capaz de llenar a otras.
y llenar y llenar y llenar y llenar y poder vivir de eso. No es que ahora, vivir del Espíritu y no, pero el Espíritu nos da la inteligencia de cómo sobrevivir, de cómo llevar las cosas. Dice que el Espíritu de Dios, ¿no? Habla del Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de temor. Y eso nos ayuda a vivir, de cómo, cómo puedo actuar en mi trabajo. O si soy un emprendedor, ¿qué puedo emprender? ¿No? Él dice, y viví de lo que quede. O sea, podés vivir. Si vos te llenás del Espíritu, en la escasez va a aumentar tu fe. Con este poquito puede hacer mucho. Y ahí cuando somos llenos de ese Espíritu, pues somos capaces de poder vivir, ¿no? Del Evangelio, que es mucho. Venga, pacte y el Señor va a dar. Venga, ponga su dinero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el Espíritu nos va a capacitar, nos va a dar la inteligencia para cómo sobrellevar. A veces mi esposo me dice, capaz que a vos te falta saber administrarte en tal cosa, en tal otro, ¿no? Y a eso se refiere, llenarnos del Espíritu para saber cómo administrarnos entre lo económico, el familiar, el matrimonial, todo. Amén. Entonces, sigamos leyendo otro caso similar, que de lo poco se pudo hacer un montón de cosas. Ahí en ese mismo capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 42. Aquí estaban en una cena con el profeta y dice en el versículo 42: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y le dijo: dad a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: dad a la gente para que coma, porque si así ha dicho Yahweh, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a la palabra de Yahweh. No sé si les suena familiar este versículo, este pasaje o esta historia, que vamos a ver que está en Mateo. En Mateo capítulo 14. A veces cuando cocino los viernes y ya dejo comida para el sábado para no cocinar, a veces digo, no sé si me va a alcanzar, pero a veces termina sobrando la comida, porque o hago de más, y a veces pienso, digo, no, con lo que sabemos que yo como más que Emiliano, sé cuánto comemos y cuántas personas somos, y decir, no, esto no va a alcanzar, pero al final termina alcanzando. No sé si le pasó alguna vez que vino alguien de visita y va a decir, no va a alcanzar, pero al final alcanza. Y esta historia es muy similar a Mateo capítulo 14, versículo 13. Por eso decían aquí que Yeshua tenía el espíritu de Eliseo o de Elías, ¿no? Dice: oyendo Yeshua, Jesús, se apartó de allí en una barca, en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí 5 panes y 2 peces, sino aquí 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, yo me imagino esto Jesús diciendo, tráemelo acá. Todos los que yo hice todavía no se dieron cuenta que puedo hacer esto, ¿no? Tráemelo acá, a ver. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Qué hermoso ver esta historia que también puede, aquí dice las 12 canastas sobraron, ¿no? Que también representa a las 12 tribus. O sea, Dios se cuida de todo su pueblo, ¿no? Y a veces nos cuesta entender y nos preocupamos, ¿no? ¿Será que me alcanza? No sé si llego a fin de mes, no sé si llego a pagar las cuentas, no sé si... Y somos re olvidadizos de su palabra, ¿no? Que es fiel. Y en un momento de preocupación o de ansiedad nos olvidamos de eso, ¿no? Pero sabemos que Dios nos va a multiplicar. Dice, siembra, puse el título, ¿no? Siembra y Dios multiplicará. Si de nosotros sale gozo dar a los demás, si de nosotros sale el fruto del amor, de la paciencia, ¿no? No solo de lo material, sino de que nosotros, ¿qué es lo que sembramos, ¿no? Cosecharás lo que sembraste, dice el dicho, ¿no? Entonces, aquí yo puse puntos claves, ¿no? En la soledad podemos ver la provisión, podemos ver la fe, en la escasez también podemos ver el poder y los milagros de Dios. Entonces, hace unos días le hablaba a mi esposo, ¿no? Con estas situaciones, ¿cuál es la actitud que tomamos frente a la escasez, a la enfermedad, ante el dolor, la soledad, ¿no? Si no cambiamos de actitud, si nos ponemos amargados, si nos ponemos tristes, ¿no? Hoy compartía con los jóvenes que hace poco había sufrido como un pequeño momento de ansiedad, donde estaban en emergencia, hace horas que estaban en emergencia, y me pasaban calmantes, yo ya no quería más calmantes, ya me dolía la mano del circuito que tenía, y era como que me estaban tapando una herida que todavía no había sido sanada. O sea, necesitaba que alguien me diera, bueno, te duele el costado porque tenés tal cosa, ¿no? No, te vamos a dar calmante. Y yo sé que demora porque te pasen el circuito, el goteo y todo, ¿no? Y mientras me pasaban, yo me empecé a sentir mal. O sea, en ese 4 paredes ahí, chiquitito, sola, porque no te dejan entrar con nadie. Y comencé a sentir, me empezó a faltar el aire. Y empezaba así, ¿no? Y la enfermera me dice, ¿está bien? Sí, déjame, le digo yo, no, déjame. Entonces, fui como, yo le decía a Emiliano, le digo, fui como mi autoayuda. Porque no tenía alguien que me dice, bueno, tranquilízate, Ximena. Yo ya me quería arrancar el coso y irme a la Gran 7 porque no me daban solución. Entonces, decía yo, bueno, respirá, tranquilízate, y miraba así, no pasaba nunca el goteo, y fueron 15 minutos nada más, pero para mí fue interminable, ¿no? Entonces vino como una voz que me decía, esto es como un ataque de ansiedad. Si vos no te tranquilizás, si vos no confías en Dios, vas a seguir, te vas a poner nerviosa, ¿no? Y es peor. Entonces yo hacía, respiraba, hasta que se me pasó. En realidad fueron 15 minutos y bueno, me salí del hospital. Pero lo que voy es que, ¿cómo es la actitud que tomamos nosotros? Puede ser la viuda decir, yo estoy sola, ¿qué voy a hacer? No tengo nada, tengo solo esto y encima tengo que dar a un profeta lo que queda para mi hijo, ¿no? Encima tengo que ayudar a otro cuando yo no tengo nada, ¿no? A veces nos ponemos egoístas, decimos, no, ¿qué voy a dar? Si soy lo único que tengo, a mí nadie se acuerda de mí, ¿no? A veces decimos eso, ¿no? Entonces, aquí también en Mateo 13, un poquitito atrás, en Mateo 13 del 1 al 9 nos habla acerca de la parábola del sembrador. Y Yeshua la explica en el versículo 18. Quizás la mayoría han escuchado, ¿no? La parábola esta, pero quiero leer la explicación. Hablando de cuál es la actitud o cuál es nuestra tierra. Que la tierra somos nosotros, ¿no? Le contaba a mi suegra que justo anoche había soñado de que el piso de la iglesia no era así como de madera, sino que era un piso como de campo, ¿no? Donde pasan vacas, caballos, ¿no? Que el pasto no es largo, pero hay pasto y hay caca de caballo, ¿no? Sentía como que era un campo, el piso era un campo. Y reflexionaba sobre ese sueño, ¿no? Que nosotros somos esa tierra.
Entonces, aquí en la palabra del sembrador dice, versículo 18, capítulo 13, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata la palabra que fue sembrado en su corazón, que fue sembrado junto al camino. O sea, alguno dice, bueno, le di la palabra y no entendió nada. Bueno, pasó de la puerta de la iglesia y ya se olvidó y no tenía ni idea, ¿no? Dice, ese fue el que se fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿no? A veces vemos en la iglesia, es una palabra poderosa, Señor, la tomo, la recibo, ¿no? Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si recibimos con gozo, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor, Señor, yo arrebato esa palabra, salen gozosos, y en la primera llega a su casa, su marido, sus hijos empiezan a pelear y ya se olvidó de la palabra que Dios le había dado, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que no tiene raíz. ¿Cuál es nuestra? Yo siempre doy el ejemplo que dice, los justos florecerán como las palmeras, crecerá como cedro en el Líbano, ¿no? Dice el Salmo. ¿Y cómo crece el cedro en el Líbano? Dice que el cedro es una madera muy dura y es una de las maderas más buenas, ¿no? Y dice que en el Líbano, como el Líbano es muchas piedras, dice que el cedro tarda mucho en crecer. Entonces dice que las raíces se van agarrando de las rocas, agarrando, hasta que encuentra agua. Entonces va creciendo para abajo, no crece hacia arriba. Dice, creo que dura como 7 o 8 años en crecer hacia arriba el cedro. Entonces, ¿por qué? Se tiene que ir agarrando de la roca, hasta que encuentra el agua. ¿Y qué es la roca? ¿Quién es la roca? Yeshua. Y a veces necesitamos eso. Aquí dice que esta semilla cayó en alguien que no tenía raíz. Nuestras raíces son pocas. No nos agarramos de Yeshua y no nos agarramos del agua que es la palabra. Entonces salimos de la puerta de la iglesia y nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de las promesas que Él nos dijo, ¿no? Entonces me encanta ese versículo, ¿no? Que dice que también crecerá como la palmera. ¿Cómo crece la palmera? Larga y finita. Y vienen, ¿no? Cuando hay tormenta se dobla para acá, pero no se quiebra. Y eso nos habla cuando venga la aflicción. Recordar que cuando venga la aflicción, aunque nos haga medio ahí, ¿no? A veces cuando estamos con dolor decimos, ay Señor, que se pase esto, yo sé que es momentánea tribulación, dice la palabra, y ya se va a pasar, ¿no? Al menos a mí me pasa eso, yo sé que se va a pasar y estoy ya, ¿no? Y me aguanto el dolor. Poder estar agarrados y tener raíz, que nuestra raíz crezca, aunque por fuera me decir, pobre infeliz, ¿no? A veces vemos personas, pobre infeliz, pero Dios sabe cómo está siendo tratada esa persona, está creciendo en lo oculto, ¿no? Se está agarrando de la roca, bebiendo del agua, y va a llegar un momento que va a ser, cuando venga realmente las pruebas difíciles, va a ser como el cedro, va a ser duro, va a ser fuerte. Amén. Dice versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Qué bueno es saber que en este tiempo, saber cuál es la actitud que vamos a tomar ante cualquier circunstancia. Hablábamos también hoy, atrás de cámara, ¿no? Que a veces le echamos la culpa al diablo, que las brujerías, ¿no? Que tal cosa, lo otro. Y a veces simplemente son prueba de Dios. Está bueno analizarnos a nosotros mismos, si hay algo que estamos haciendo mal, buscar en la palabra, bueno, estoy fallando en esto, ¿no? Pero a veces le echamos la culpa a todo al diablo. Pero Dios permite las cosas. Dios permite todas las cosas a Dios y menos de sus hijos. Dios no se le escapa nada, no dice, ya se me escapó aquel hijo mío que estaba medio perdido y pobre, el diablo lo hizo percha. No, Dios deja, porque para nosotros formarnos, fortalecernos, ¿no? Si nosotros no somos probados como el oro,
no servimos a nada, es como que vivíamos una vida light. Entonces, poder sembrar frutos de gozo, fruto de paz, de fe, que en los momentos difíciles que puedan venir, ¿no?, de escasez, porque todos dicen, va a venir un tiempo de escasez, hay que guardar agua, hay que guardar esto, guardar... Dios va a proveer. Obviamente que hay que ser prudentes, ¿no? Pero Dios va a proveer de lo que necesitamos. Y acordarnos de esa palabra. Si Dios proveyó 1000 años atrás, hace una semana, hace unos años, ¿por qué no nos va a guardar ahora? Tener esa fe, tomar esa actitud, sembrar fe, sembrar sobre nosotros provisión, saber que Dios va a proveer de todo lo que necesitamos y que a Dios, saber y tener bien en claro que a Dios no se le escapa nada de sus manos y que Él está en el control. Amén. Así que le dejo con esta palabra y espero que le sea de bendición y que podamos recordar su palabra. Que no nos olvidemos, aunque venga vientos, no seamos como la palmera, aunque nos veamos que nos haga mover, que podamos estar firmes como el cedro. Amén. Así que Dios los bendiga y que les sea de bendición. Vamos a estar orando.